Poderoso Padre Celestial, le damos las gracias, mi Señor, una vez más, mi Señor, por tener esta bendición, mi Señor. Y, Señor, pedirle a usted, mi Señor, que nos aclare la mente, mi Señor, y que le dé de nuevo a mi hermano para entregarte su palabra, mi Señor. Y, Señor, para que sea su palabra penetrando en nuestros corazones, mi Señor, y haciéndonos entender de su palabra, mi Señor, y aclarando los misterios que hay en su palabra, mi Señor, para nosotros, mi Señor, para el alimento espiritual, mi Señor. Le damos las gracias por todo lo que usted nos bendice y nos da, mi Señor, y que sea próspera, mi Señor, esta palabra para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Ya muy bien, hermano. Vamos a continuar entonces en 2 Corintios capítulo 10 y vamos a leer desde el verso 7 en adelante, aunque vamos a empezar en el del 9, 10, ¿ya? Verso 7 de 2 Corintios capítulo 10. Dice así: Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo todavía, o más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra, por carta estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hasta ahí nomás la lectura. Entonces, lo primero que tenemos que decir, según lo que hemos visto, es que aquí no tiene nada que ver con alguna defensa de idea personal del apóstol Pablo, sino que él está defendiendo lo que es de Dios, la verdad de Dios. Y por supuesto lo que aquí se expresa es el interés por el amor que tiene hacia los creyentes de Corinto, los cuales creyeron por medio del ministerio del apóstol Pablo. Entonces, ese amor lo lleva a hacerlos considerar que ellos debieran de recibir lo de Dios y él es el que ha sido enviado de Dios como apóstol, en este caso a los gentiles, como dice en Gálatas allí capítulo 2. Entonces, eso es lo primero, y por eso es que es importante, porque aquí no estamos viendo, leyendo a un hombre que se ha sentido pasado a llevar y está defendiendo su respuesta humana y carnal a eso, nada que ver. Lo que aquí está, por eso es importante, es la defensa de la verdad. Pero esta verdad es expresada en el Antiguo Testamento a través de los profetas, en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Entonces, esa es sumamente importante para nuestro entendimiento y para nosotros comprender la importancia de defender la verdad que Dios nos ha dado para entregarla al pueblo de Dios, en este caso. Entonces, veamos un poquito el verso 8, así rapidito, a ver, lo dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Entonces tiene una autoridad el apóstol Pablo
pero que se la dio el Señor, una autoridad abundante. Y entonces dice que el Señor se la dio con una intención para edificación, es decir, para crecimiento. Aquí usando el símil de un edificio, ¿verdad? O cualquier hogar o casa que se está construyendo. Entonces dice, y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Entonces el ministerio del apóstol Pablo tiene el poder, la capacidad y la intención de que el pueblo de Dios vaya creciendo, se vaya desarrollando. Para eso se lo dio el Señor. Primero, que reciban la palabra, el Evangelio, y luego que vayan creciendo. Por eso es tan importante la palabra de Dios, pues es tan importante que ellos escucharan al apóstol Pablo para que ellos pudieran crecer. ¿Por qué? Porque Dios a él y a los que están con él les dio la autoridad, ¿verdad? Y esa autoridad es para edificación y no para destrucción, como lo estaban haciendo los falsos apóstoles. Entonces dice, eso no le avergonzará, o sea, él va a ir con todo el ímpetu, con toda la osadía necesaria para presentarse delante de ellos. Y como vamos a ver aquí, para aquellos que acusan que su presencia, o sea, las cartas son fuertes, pero la presencia es débil. Pero él va a ir en nombre del Señor y la autoridad y la gracia que Dios le ha dado para su servicio, ¿verdad? Como apóstol del Señor, maestro y enseñador y predicador de los gentiles. Ese es el título y eso se lo ha dado el Señor. Verso 9. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, o sea que las cartas son simplemente para asustarlos, no, no es para eso. Las cartas eran realmente escritas con también la autoridad del Señor para que ellos se volvieran, no solamente al apóstol Pablo, sino al Señor, pero a través del ministerio, que se vuelvan al ministerio del apóstol Pablo y así, de esa manera, al Señor. Y las cartas tienen eso, pero no era solamente para asustarlo y que ahí ponía todo su carácter y todo su fuerza y cuando se presentaba no pasaba nada. No es así. Pero era para que ellos respondieran. Entonces dice verso 10, porque a la verdad dicen, según lo que seguramente aquí alguno que estaba eh, en contra del apóstol Pablo y seguramente era el cabecilla de todo ese movimiento en contra del apóstol Pablo y en el fondo en contra de la verdad, que decían, mira la carta, seguramente ellos conocían la carta esa dura, la carta fuerte, la carta severa, y decían, claro, pero cuando vino no pasa nada, ¿ya? Entonces dice, esta era la acusación, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, y ahí donde dicen es singular. Entonces se está refiriendo a alguna persona en particular, que seguramente era el que estaba más en contra del apóstol Pablo, y, y él el que motivaba toda esta oposición. Entonces dice, porque a la verdad, es decir, ciertamente, o sea, él ya lo sabía, estaba informado, dice, alguno de ellos, las cartas son duras y fuertes. O sea, como dice el lápiz también, da para mucho el lápiz, pues ya uno puede escribir muchas cosas con el lápiz. Entonces dice que las cartas son duras y fuertes. Y cuando dice duras, pesadas, largas, ¿ya? Son pesadas las cartas. Eso es lo que dice. ¿Ya? Pero dice más la presencia corporal débil, es decir, cuando esa persona que escribió esa carta fuerte, cuando se presenta, no es la misma persona que aparenta en la carta, y la palabra menospreciable. Claro, porque el apóstol Pablo cuando fue la segunda vez, al menos, por poco tiempo, él no estuvo mucho tiempo porque no quería presentarse con dureza delante de los Corintios. Ahí eso está en el capítulo 2 que fue y por un tiempo y después se fue a Macedonia, porque no quería él tratar eso así, porque en realidad estaría, pero muy caliente la cosa en él, y no quería tratarlo duramente. Y luego él mandó la carta expresando por la voluntad de Dios la situación en la que ellos se encontraban, que no les convenía volverse al apóstol Pablo y no creerle a los mentirosos. Entonces, que es el representante seguramente de ese movimiento en contra del apóstol Pablo, dice, las cartas son duras y fuertes, dice, pero cuando viene, ¿qué pasa? No pasa nada. Cuando vino la otra vez que vino y se arrancó, así hablarían de él, de alguna manera hablarían así. Entonces dice,
más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Ya? Entonces, esa palabra, cuando dice menospreciable, que no tiene ningún valor, cuando se presenta. Las cartas sí, pero cuando van, no tienen una, es despreciable, no tiene ningún valor y que se rechaza como, dice, con desprecio y además se considera como nada. Como nada, dice, carente de elegancia, incluso se traduce esa palabra. Pero en el fondo es que eso, las cartas, pero él cuando viene, entonces en realidad es un mentiroso, un falso. Eso es lo que querían mostrar, hacer ese cuadro del apóstol Pablo. Y lo repito, ¿por qué es importante lo que dice aquí? Porque Pablo no está preocupado de su persona en ese sentido personal, no es nada personal, sino que es por causa de la defensa de las cosas de Dios. Ya lo hemos dicho, que Moisés decía, si ustedes cuando me hablan me dicen esas cosas, a mí no me pasa nada si están hablando en contra de Dios. Entonces el apóstol Pablo está defendiendo eso para el bien de la iglesia. No es nada personal, no puede uno defender, hay muchos casos que defienden su postura personal en vez de la palabra de Dios. Y aquí no es ese el caso. Entonces el apóstol Pablo más de alguna vez se presentó, por ejemplo, en Atenas con mucha fuerza, porque había mucha idolatría. Entonces, él muestra su carácter, él muestra su carácter. Él cuando se presenta ante el rey Agripa también se muestra su carácter, entre todo, aunque fue posterior, él presenta su carácter y su defensa del Evangelio y su capacidad y poder para incluso decirle al rey Agripa que él se vuelva al Señor, po, porque él conocía la ley y a un rey, po. Entonces él se presentó ante personas muy poderosas. Y él no se achicó porque en él estaba el poder de Dios para presentarse ante ellos, ante personas con autoridad. Pero él tenía la autoridad mayor, pues, y en el fondo eso. El asunto es que él, su desarrollo espiritual era tan grande que esa autoridad sí la plasmaba delante de esos hombres poderosos a nivel humano nomás, pero él era poderoso a nivel divino por la autoridad que Dios le había dado. Por eso podía presentarse delante de ellos. Nosotros nos achicamos, transpiramos seguramente delante. Bueno, pero eso tiene que hacerlo Dios, como hombres, claro. Pero si Dios está allí, no, la autoridad se manifiesta. Entonces dice, verso 11, ahora le responde, esto tenga en cuenta tal persona, cualquier persona, la que sea, porque siempre hay un cabecilla. A lo mejor no sé si lo tiene él identificado, pero siempre hay un cabecilla que motiva estas cosas. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra, por cartas, estando ausente, y así, y él coloca a todos los demás, porque los demás también estaban de acuerdo con lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo. Lo seremos también en hechos estando presentes. Ay, ay, ay. Ya, afírmate, iglesia, afírmate, cabrito, afírmate, como dice, afírmate, cabrito, que aquí viene. La cosa aquí se puso seria. Pero ellos son los que motivaron eso. El apóstol Pablo nunca ha procurado ir de esa manera, lo digo. Y él lo dice, que él no quiso presentarse de esa manera. Pero si es necesario lo va a hacer, pero ante aquella persona, quien sea, y a todos los que están detrás de esa persona. Dice, esto tenga o reflexione, esa es la palabra, esto reflexione o tome en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, es decir, lo que él escribió por carta es verdad, no es mentira. No una cosa de un calentamiento, de una calentura momentánea, como se dice, que le dio rabia y se molestó, no. Lo que escribió era real y era además aprobado y guiado por Dios. No es canónico, no la tenemos, pero sí, no significa eso que no haya sido guiado por Dios y eso fue lo que procuró el cambio en los corintios, aunque todavía están en el proceso de cambio, al menos la carta fue recibida de buena manera y ellos se están volviendo o se han vuelto al apóstol Pablo. Entonces dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes lo seremos también en ellos estando presentes. Es importante escribir las cartas como somos, ¿eh? No mentir, no decir más de lo que somos, porque si no, después nos va a llegar. Entonces, si se manda un mensaje, el mensaje tiene que ser veraz, de acuerdo
a la realidad y a lo que el Señor le ha dado, porque si uno manda una carta, el apóstol Pablo que hubiera mandado esa carta y realmente fuera que cuando se presenta no tiene ningún poder, un debilucho, así, en presencia, entonces tendrían razón, pero no es así. Entonces ellos, los corintios, tienen un punto tan a favor de tener como padre espiritual al apóstol Pablo, que es una persona que los defiende y que no se lo va a llevar cualquiera. Si él no los va a regalar así como así. El apóstol Pablo no actúa así, no los da así como así. No importa que se lo lleven, bueno, seguimos avanzando, hermano. No, él cuida lo que es de Dios. Y en un sentido lo que es suyo, en cuanto ver, lo que es suyo en cuanto a las cosas de Dios. Entonces, él aquí los protege. Al principio seguramente no se dan cuenta, incluso puede estar hasta enojado, pero la carta la respondieron bien, pero algunos podría estar todavía sentido, ¿quién es este? ¿Qué se cree? ¿Por qué trajo el evangelio y ahora se cree dueño de nosotros? ¿Qué pasa? Entonces, en el fondo, el apóstol Pablo y los corintios en este caso tienen un gran beneficio de tener un padre así, espiritual, que los defiende. Entonces la verdad hay que defenderla, pero defenderla por causa de si hay engaño, si hay error, hay que defenderla por causa de aquellos que están siendo guiados inadecuadamente o están siendo llevados, arrastrados hacia el error. Entonces lo que tiene que acontecer aquí no es que yo defiendo esto porque yo entiendo así. El apóstol Pablo lo defiende porque él sabe que ellos recibieron la verdad por medio de su ministerio y servicio y que ahora están siendo llevados hacia el error, hacia el judaísmo, hacia la ley, hacia el error, hacia procurar depender de su fuerza, de sus obras, de sus actos. Entonces es sumamente importante que el ministerio se tome de esa manera, defender a aquellos que son de Dios para que no sean arrastrados por el error. Si ellos se quieren dejar arrastrar a pesar de eso por el error, bueno, pero la Biblia, la verdad es que hay que defenderla, hay que procurar defender la palabra de Dios. Entonces, eso es sumamente importante que aquí lo podamos ver, porque uno puede decir, bueno, ¿para qué eso si es un asunto meramente personal? O sea, ¿para qué? Pues no es así. ¿Ya? Entonces enseña, además, hay enseñanza en esto para aquellos que enseñan la palabra de Dios. Entonces dice, esto tenga en cuenta tal persona que así como somos, o reflexione, en la palabra por carta estando ausentes, lo seremos también en hechos, es decir, en acción, en obra, lo vamos a llevar a cabo. ¿Qué decía en la carta? No sabemos, pero lo va a llevar a cabo. Y dice, estando presentes. Y eso estando presentes es que ellos van a estar ahí cuando el apóstol Pablo vaya. Y esto ya escribió la carta severa, pero aún así hay cosas que hay que arreglar. Los corintios se han vuelto, pero todavía están ahí los falsos maestros, los que están allí procurando penetrar el error. Entonces, mire, leamos un poquito eh, el capítulo 12, verso 20-21. Aquí él está pronto a ir y expresa así, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, es decir, que ellos hayan cambiado, que ellos se hayan dado cuenta del error, etcétera, y ese que seguramente puede ser de la iglesia, no necesariamente judaizante, sino puede ser uno de la iglesia de Corinto que está a favor de los judaizantes. Entonces dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuando queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Y ahí nos damos cuenta de volver a primera a los Corintios, no. Las mismas cosas, las divisiones, ¿verdad? Las iras, las contiendas, primera Corintios. Dice, que, o sea, eso es volver atrás. Verso 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado,
y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Probablemente aquí está hablando del hecho de llegar a excomulgar con la autoridad del Señor. Entonces, eso él no lo quiere, en absoluto. Pero, si es necesario, la autoridad la tiene. 13.1 y 2. Esto lo hemos leído, lo leemos ahora en este contexto. 13.1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. Entonces, ahí todavía falta plasmar bien esta cosa. He dicho antes y ahora digo otra vez que como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a los demás que si voy otra vez no seré indulgente. Es decir, no dejará pasar el asunto, ahora lo va a tratar y lo va a arreglar hasta el final. Fue indulgente en el caso anterior porque él fue y no peleó, lo dejó pasar, se fue a Macedonia, mandó la carta, pero ahora, en respuesta a la carta, que ya es definitiva, los que aún mantienen oposición y aún estos que siguen, se han puesto bajo la ley, lo que lleva fornicación, inmundicia, maledicencia, todo eso, estar bajo la ley, eso él ahora lo va a arreglar de manera definitiva, no lo va a dejar pasar. Entonces la autoridad del apóstol Pablo, aunque la carta a los Corintios en un sentido es una defensa de su apostolado, en el fondo es una defensa, pero que donde manifiesta tremendamente la autoridad que Dios le ha dado. ¿Y sabe qué? La utiliza, po, y la utiliza bien, po. La utiliza bien para el bien de la iglesia, por supuesto, no para el bien personal. Entonces dice que eso lo va a hacer, va a manifestar en obras, en hechos, estando presente lo que había escrito por carta, si es necesario. Él no quisiera, si hasta el final, 12 y 13, no quisiera, y teme que se encuentre con cosas todavía, pero, pero él va a ir con la intención de personificar, por así decirlo, lo que se ha escrito en la carta. Verso 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Entonces, aquí está hablando de aquellos, ¿verdad?, que hacen su propio juicio personal, pero la medida son ellos mismos, no es Dios, no es la santidad, no es la persona de Dios, no es la palabra de Dios, son ellos mismos. Entonces, la medida que toman son ellos mismos. Entonces, Pablo ahí no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo los va a poner en su lugar a ellos? ¿Cómo le va a decir algo si ellos tienen una medida totalmente fuera de lugar? Vamos viendo el texto, dice. Porque no nos atrevemos a contarnos o a equipararnos, ni a compararnos, y ahí nuevamente hay un reflexivo, a nosotros mismos con algunos que se alaban a sí mismos. O sea, ¿qué va a hacer ahí? Si esa persona se alaba a sí mismo, usted, hermano, usted o yo, voy a hablar con alguien que se alaba a sí mismo y no escucha nada ni a nadie porque él es su propia medida, no hay nada que hacer, nada que hacer. Entonces, él está aquí un poquito mostrando el carácter de aquellos que están ahí. Son egoístas, son judíos que piensan que ellos son superiores y que ellos son, nadie son intachables y que nadie le puede decir nada. Entonces, ¿qué va a hacer el apóstol? No hay nada que hacer. Pero sí el apóstol Pablo puede hablar a favor de los corintios. Entonces dice, porque no nos atrevemos a equipararnos o contarnos, ni a compararnos a nosotros mismos con algunos que se alaban a sí mismos. Mire, veamos un poquito ahí cómo son los fariseos, en Lucas 18, el, donde dice, habla el fariseo y el publicano, pero solamente para ver cómo es pues, el carácter de este hombre. ¿Cómo son los fariseos? 18:11 de Lucas dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Él se está midiendo a sí mismo, él se creía superior. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, él no había nada que hacer. ¿Por qué va a conversar con él? Si él es la regla única. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Intachable, o sea, ¿qué le van a decir?
personalmente y religiosamente no hay nada que hacer, es superior a cualquiera. Entonces, eso es más o menos el carácter de estas personas que no hay nada que hacer. ¿Saben ustedes, que hermano, que el Pablo o sea, Dios le da tanta claridad que no le habla a los otros, no está ni ahí con los otros, si no tiene por qué hacerlo, si lo que hay que hacer es fortalecer a la iglesia de Dios con la verdad. A los otros no, porque lo otro es como conversar con los testigos de Jehová o mormones que vienen a su casa, no hay nada que hacer si ellos vienen a atacarlo. Ellos vienen con su verdad, ellos vienen a usted a engañarlo, a tratar de sacarlo de la verdad. Entonces esto es lo mismo, no hay nada que hacer con ellos porque ellos se metieron para penetrar su error. Y si alguien conversa con ellos, no hay nada que hacer, pero sí, lo que se puede hacer es fortalecer a la iglesia con la verdad. Eso sí, pues, adoctrinarla. Si no quiere ser adoctrinada y no recibe la verdad, va a ser arrastrada por el error. No hay nada que hacer ahí, pues. Pero Pablo no va a se poner a conversar con ellos, con los otros, sino no se puede conversar, no se puede, imposible. Imposible. Entonces dice, ¿por qué no nos atrevemos a equipararnos ni a compararnos a nosotros mismos con algunos que se alaban a sí mismos o que se recomiendan a sí mismos? No hay nada que hacer ahí. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, consigo mismos, no son juiciosos o no entienden, no comprenden. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué dice? Oiga, a mí no me manden a hablar con ellos. A lo mejor le han recomendado al apóstol, oiga, ¿por qué no habla usted con ellos y le dice que están equivocados? No, si no hay nada que hacer ahí, no hay nada que hacer. A mí me interesa a que ustedes se mantengan firmes en la verdad que se les ha enseñado, que ustedes estén sólidos. Eso es lo que me importa. Lo demás, si el error va a procurar entrar siempre, pero el asunto es que ustedes estén firmes. Y cuando la iglesia está firme, el error no tiene nada que hacer. Puede golpear, patalear, lo que sea, pero la iglesia está firme. Entonces, aquí ellos, voy a ver algunos comentarios, dice, eran exitosos por su propio criterio. Se hacen apóstoles no siendo apóstoles de Cristo, porque ellos se medían a sí mismos y pensaban que eran apóstoles, pero el Señor nunca los envió, ni siquiera la iglesia de Jerusalén los envió, se hacían apóstoles a sí mismos. Dice, se habían hecho a ellos mismos la medida de la perfección, como el de allá de Lucas 18, y se medían por esa falsa medida. Eran ellos el único punto de referencia. O sea, ellos eran el punto de referencia y los que no eran como ellos eran inferiores, y ellos eran lo máximo. O sea, Dios no estaba en ningún lugar en ellos. No tenían a Dios en ningún lugar, en ningún pensamiento, en nada. No era Dios, eran ellos. El punto de referencia. Otro comentario me gustaría darlo. Dice, los falsos maestros no ponían límite a su petulancia. Era su presunción y no los hechos los que determinaban el carácter y el cúmulo de sus suposiciones. Y esta era la causa de sus desmesuradas pretensiones. Y miren lo peligroso aquí. En las cosas espirituales, la autorrecomendación equivale a la autocondenación. Entonces, ¿quién es el que tiene que alabar? Lo va a decir más abajo, al final del capítulo, es el Señor el que alaba. Es Él el que recomienda, Él el que tiene que hacerlo. Dice, en las cosas espirituales, la autorrecomendación, o sea, yo se recomienda a sí mismo porque se cree perfecto, como los judaizantes, equivale a la autocondenación. Se autocondenan, porque esa no es la medida correcta, sino es la recomendación o la alabanza de Dios. Leamos el texto de nuevo, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos. No son juiciosos, no entienden, no comprenden. No hay nada que hacer ahí. Lo repito, dice, verso 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente o desmesuradamente como ellos lo estaban haciendo, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado.
por medida, para llegar también a vosotros. Esa es la gloria o la jactancia correcta. ¿Ya? Entonces dice, pero nosotros no nos gloriaremos o ufanarse, no nos elevaremos desmedidamente o con lo desmesurado o desmesuradamente, no, sino conforme a la regla que Dios ha dado por medida. Y la regla es la norma. Y esa regla es asignada, repartida por el Señor o distribuida por el Señor. Leamos ahí en Romanos 12:3. Romanos 12:3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió o distribuyó a cada uno, no más allá de lo que Dios le dio. Entonces dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto o sobrevaloración, como dice ya lo desmesurado, de sí que el que debe tener, o pensar, considerar, sino que piense de sí con cordura, sensatamente, conforme a la medida de fe que Dios repartió o distribuyó, dividió a cada uno. Entonces el apóstol Pablo aquí está bajo la norma, la regla que Dios distribuyó o repartió a él y a los que están con él. Pero los otros no, pues. Entonces dice, pero nosotros, ¿ya? No nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla o norma que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Y ese para llegar también hasta vosotros es importante porque es Dios quien lo envió a predicar el Evangelio. Y él, estando en Corintio, que quería irse, el Señor le dijo que no, que se quedara, que él tenía mucho pueblo allí, o sea, Dios estaba con él en eso. Y la gracia tiene que ver con el apostolado, con la capacitación para llevar a cabo su servicio. Y esa regla, esa norma se la dio Dios. Entonces Él no está aquí fuera de foco, no está fuera de foco, está totalmente donde Dios lo ha colocado. Y ahora Dios, en esta circunstancia que nunca antes se había encontrado, le ha ayudado para poder defender esa autoridad que Dios le ha dado, y no el hombre. Entonces dice, para llegar también a vosotros. Y ahí lo une al verso 14 que dice así, porque está explicando el verso anterior, donde dice, para llegar también a vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿por qué llegaron allá? Bueno, porque Dios lo envió, porque esa es la norma de lo que Dios le dio a él, ¿verdad? Le distribuyó que fuera y predicar el Evangelio. Le dio el Evangelio, así como a Pedro el ministerio o el apostolado hacia los judíos, al apóstol Pablo hacia los gentiles. Y eso se lo dio Dios. Y ellos lo comprobaron. Mire, veamos en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Leamos el versículo 2 primero. Gálatas 2:2. Dice, pero subí según una revelación a Jerusalén. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y después, en el 6, o sea, ahí predicó el evangelio a los hermanos, a los que eran reconocidos, a los apóstoles, etcétera. Y en el 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas, Dios llama, y su llamado es, no está viendo la reputación, sino su llamado el que importa. Dice, a mí pues lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, de los no judíos, como a Pedro el de la circuncisión, a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión,
actuó también en mí para con los gentiles, o sea, Dios no va a enredar las cosas. Hizo la división Pedro y Pablo. Pedro para la circuncisión, Pablo para los gentiles o la incircuncisión. Verso 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, estaba comprobado que el Señor lo había enviado. Y los hermanos, los apóstoles, lo habían reconocido. Y ahí, y estos otros que entraron, ni siquiera son apóstoles, ni siquiera son enviados del Señor, ni siquiera de la iglesia de Jerusalén. Entonces dice, porque no nos hemos extralimitado, es decir, extender más allá de lo que Dios le dio. Ellos han hecho lo que Dios le ha dado, no más allá, como si no llegásemos hasta vosotros. Es decir, como si no alcanzamos o adelantamos o llegamos, esa es la palabra, hasta vosotros, porque llegaron hasta ellos. Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros. ¿Ya? Y aquí cuando dice fuimos los primeros, son los que llegaron antes, anticipadamente. Llegaron antes que todos los demás, con el Evangelio de Cristo. Entonces, ellos, Dios los envió, dice que no fueron más allá de donde Dios los envió y, y como dice, como si no llegásemos o como si no lo hubiéramos alcanzado a vosotros, porque sí lo alcanzaron y sí ellos se adelantaron a todos los demás, pues fuimos los primeros, es decir, los que llegaron antes anticipadamente en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Los intrusos no están llevando el Evangelio de Cristo, están llevando cualquier cosa menos el Evangelio. Y lo que ellos necesitaban era el Evangelio de Cristo y lo recibieron. Entonces él está aquí recordándole a ellos los acontecimientos y recordándole en comparación con los otros que ellos están, por así decirlo, mucho más adelante que ellos y han de reconocerlo. Entonces lo está haciendo pensar, considerar, pero todo esto en base a la autoridad de Dios. Verso 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Entonces, aquí está hablando de la regla, de la norma, pero esa regla, esa norma, como hemos dicho, es la que Dios le ha dado a cada uno conforme a la fe. Por eso él aquí, dado con toda confianza, habla. No nos gloriamos desmedidamente. Nuevamente la palabra desmesuradamente, no. Dice en trabajos ajenos, en trabajos de otros. Y aquí la palabra trabajo es un trabajo fatigoso, copioso. Es un trabajo fuerte, mucho trabajo. Un trabajo que no solamente es físico, sino también espiritual y mental. Porque está la oposición, está sigo, no sigo, me voy, me van a matar, está bien, porque él estaba dispuesto a morir, pero está bien, es un error, tengo que salir de aquí, y tenía los enemigos, y trabajaba para el servicio, y además trabajaba físicamente, armando tiendas, y seguramente las telas dicen también de las tiendas, lo que sea, pero su trabajo era copioso, fatigoso, hasta llegar al cansancio. Esa es la palabra, trabajar, no trabajar un trabajo liviano, no, un trabajo que llega hasta el cansancio, que resulta en el cansancio, en la fatiga. Entonces no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Ellos fueron los que hicieron ese trabajo. Aquí no está, dice, vamos arando, dice la mosca, no. No está la mosca aquí beneficiándose del trabajo de otro, no. Aquí el trabajo es de él. Entonces dice, sino que esperamos o tenemos esperanza que conforme crezca vuestra fe, entonces Él está esperando que ellos crezcan, que su fe se desarrolle. Entonces espera que ellos maduren para así proseguir con la obra del Evangelio en otros lugares. Él está como detenido aquí y no puede avanzar porque está esperando que ellos crezcan. Está muy preocupado de ellos. Él desea seguir predicando el Evangelio,
pero lo tienen detenido porque está en este caso tratando de que ellos crezcan, se desarrollen y así tranquilamente pueda continuar, pues, pueda seguir, pues. Y eso pasa en muchos casos, que hay hermanos que van a un lugar y predican, etcétera, y tienen que esperar que los hermanos crezcan, se desarrollen, que puedan de alguna manera mantenerse por sí mismos en lo espiritual, en la enseñanza. eh, a veces no hay toda la ayuda necesaria de afuera tampoco, entonces tiene que estar hasta que crezca y después continúa. Eso es lo que debería acontecer, porque después continúa, que no se queden ahí, pero bueno, a veces sucede eso, pero no importa. Pero el apóstol Pablo está ahí hasta que crezcan para continuar, po. Y eso es lo que le pasó. Hermano, Sí, hermano, ¿le sí, puedo hacer una consulta con respecto claro, a eso? sí, Resulta que hay varias iglesias eh, que predican del Evangelio y hay hermanos que han querido saber más del Evangelio, pero no hay discipulado y la gente queda en el aire y ahí de a poco quiere saber más, pero como no hay hermanos que enseñen, como que empiezan a buscar en otro lado y ahí se pierden en otra iglesia. claro, eso, por ejemplo, cuando se comienza una obra en cualquier lugar, los hermanos se quedan ahí, ya, es que depende del lugar también. Por ejemplo, si fuera en Santiago, si fuera Central, hay más ayuda para que otros hermanos puedan ayudar para el crecimiento de los creyentes, pero cuando no es así, no hay más, claro, lamentablemente no hay más nomás, pues los que están ahí hacen lo que pueden, o si hay un misionero, el misionero se queda para que los creyentes crezcan. Pero si eso se pierde, claro, pues, busca en otros lugares. Pero eso no es culpa del creyente que hizo la obra, sino es una decisión a veces apresurada, no sabemos, pero ese es el problema de estar escuchando. Yo no estoy muy de acuerdo de escuchar otros lugares, otros lados, porque se llevan a la gente, po, ¿ya? Y muchos y es que es lo que está pasando aquí con los corintios, que no necesitaban crecer, sino los falsos apóstoles, los judaizantes se lo iban a llevar, se lo iban a llevar. Entonces, eh, no es correcto escuchar a veces otras voces, no hay que echarle la culpa o culpar simplemente al hecho de la falta de crecimiento, lo cual es real, o culpar al que está enseñando, porque a veces los hermanos no crecen, po, escuchan, pero no desarrollan, no crecen, no están con la palabra de Dios, no desean aprender más y más, sino que van nomás y escuchan a otros lados, lo encuentran más bonito y se van. A veces es eso. Otras veces, por supuesto, es falta de ministerio, pero a veces cuando hay ministerio, igual algunos se van, porque las lucecitas del otro lado les llaman la atención y se van, po, y no valoran la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, los corintios tenían tremendo ministerio con el apóstol Pablo y había estado Apolo, estaba Timoteo, estaba Silas, tenían tremendos ministros y aún así muchos no habían crecido y estaban siendo arrastrados, llevados por la lucecita de los judaizantes. Entonces, lo que tú dices, Johnny, es verdad, pero no siempre es culpa del que está allí delante del que enseña, sino que a veces los hermanos no crecen, no se desarrollan por sí mismos, porque el apóstol Pablo no puede ser culpable de la falta de desarrollo de los corintios, po, ¿entiendes? Entonces, tú tienes razón, pero a veces sucede también que se puede dejar lugares sin crecer e irse, y claro, se dispersa. Entonces, las dos cosas ocurren, y claro, es Es como la verdad, pues, semilla en el pedregal. claro, queda ahí y no se desarrolla, pues entonces, y son creyentes, pues, y se dispersa muchas veces por falta de ayuda. Y ha acontecido. Entonces, hay muchas cosas, pero la responsabilidad no necesariamente es del que enseña, puede ser también, pero muchas veces del que recepciona, que no crece, no se desarrolla y no valora la verdad y se va por otros motivos, por motivos de que allá son más amorosos, allá tienen música, allá son más, allá hay más jóvenes. Muchos jóvenes se van a otro lado porque hay más jóvenes, pero no necesariamente, no estoy criticando la enseñanza de los demás, pero no necesariamente ese joven va porque quiere aprender la Biblia, sino va porque hay más jóvenes nomás, po. Pero si quiere aprender la Biblia, la va a aprender en donde esté y procurar crecer en las cosas del Señor. Entonces, sí, pasa mucho, y del otro lado también para acá, pues, del otro lado también se vienen para acá, pero sucede menos. Pero sucede mucho que de las asambleas, por ejemplo, se van a otros lugares por razones de ese tipo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay iglesias pequeñas y los jóvenes ya tienen otras cosas y se van, pues. Entonces dice, lo que pasa es que no es que hay jóvenes, es que aquí no se hace nada para los jóvenes, es que en la Biblia no dice nada que sepa los jóvenes. Si eso, fíjese que no es
una obligación. ¿Por qué? Porque la iglesia toda reunida, toda aprende lo mismo, desde los niños hasta el mayor, todos tienen que escuchar lo mismo. Se hace clase a los niños para ayudarle un poquito más didácticamente, pero los niños pueden escuchar una reunión de grandes perfectamente. No hay ningún problema. De hecho, en la sinagoga van con toda la familia y no le hacen clase a los niños. Y todos aprenden con la escritura. Entonces, claro, se hacen cosas para que sea más específico, pero el que es del Señor y desea las cosas de Dios va a estar donde el Señor hable. Ahí va a estar. No buscar otras cosas. Entonces, es verdad, Johnny, que se van, pero a veces los motivos no son los más espirituales. No necesariamente. Ya. No sé si está bien, si, ¿qué me dices tú? No, estamos claros. Ya, entonces, claro, y lo otro por falta a veces de enseñanza, enseñadores, de ayuda, también, pues, y se los llevan, pues, en el fondo se los llevan, a veces no se van, se los llevan. Bueno, eso sucede y estaba aconteciendo aquí en Corinto también. Miren, verso 12 del capítulo 2 de este libro dice: Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Entonces, en el fondo, aquí se estaba abriendo puertas para el Evangelio, pero que estaba estancado, por así decirlo, por causa de los corintios, del caso de los corintios. Entonces no podía avanzar. Y dice, verso 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, ya lo hemos visto, sino que esperamos que conforme vuestra fe, crezca vuestra fe. Estaba esperando eso, que ellos crecieran, se desarrollaran. Dice, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Entonces, él esperaba que ellos crecieran y que ellos fueran reconocidos como apóstoles del Señor, como enviados por el Señor, que llevaban la verdad de Dios, y conforme a nuestra regla, ¿ya? Es según lo que Dios les dio, según la norma, la medida de Dios. Y hay otra palabra que nos aparece aquí en la traducción, que es al final, verso 15, conforme a nuestra regla en abundancia. O sea que ellos fueran, seguramente ahí tiene que ver con engrandecidos, en abundancia, conforme a nuestra regla, es decir, a la norma divina, porque el Señor los envió, si no, no estarían allí. El apóstol Pablo estaría todavía buscando cristianos para encerrarlos o incluso enviarlos a la muerte. Verso 16. ¿Por qué el 15 se explica así? Que espera que ellos crezcan para continuar. Dice, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros. O sea, como diciendo Pablo, libérenlo luego para seguir, po. Crezcan, pues desarrollense, escuchen. Ya, más o menos así, oiga, crezcan, pues no hagan estar detenidos, libérennos para poder seguir, pues. Ya, más o menos así está. No está haciendo un ruego, sino que él está esperando a que ellos crezcan, no importa el tiempo que sea necesario, que ellos se desarrollen para seguir. Pero él quería seguir, pero no quería dejarlos de esa manera. Entonces, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, avanzar, pues, ¿ya? Hacia el oeste, hacia el occidente, ya España, Roma, España, etcétera. Y dice, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Y cuando dice sin entrar en la obra de otro, es no entrar en la norma o regla ajena. Es decir, si alguno, por el Señor, según la norma, según la regla, según el don que le haya dado, ¿verdad? Según la medida de la fe, el don que le haya dado, lo envió a algunos lugares, él no se va a meter ahí porque es en lo que Dios hizo con ese siervo. Y él no se va a ir a meter ahí. Ahora, si el otro siervo, los que sean, lo invitan para allá y lo reciben para que ministre bien, pero él no va a hacer la obra allá porque la obra es de otro. No lo hizo así con los de Colosas, no lo hizo así con Roma. Con lo de Roma simplemente quería él avanzarlo, ayudarlo en el ministerio, pero la obra era de otro, no sabemos de quién. La de Colosas sí que era de Epafra. Entonces dice, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro. Es decir, así como él están entrando en la obra aquí,
de los corintios, que es lo que están haciendo los judíos, están echando la obra del apóstol Pablo, metiéndose en la obra, eso él no lo hace. Si alguno va a ayudar al crecimiento, al desarrollo de la obra ya establecida, eso sí, pero estos no se metieron para afectar a la obra, para destruir la obra. Dice, y tampoco para decir que esa obra es de él, o sea, ir a otra obra y plantar su bandera, tampoco. Y estos estaban plantando su bandera sin haber hecho nada. Como dice ahí en el verso 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajo ajeno. Si el trabajo lo hicieron ellos, no los judaizantes. Los judaizantes sí se estaban gloriando un trabajo que es ajeno y se estaban metiendo en el trabajo, en la regla, en la norma de otro. Es decir, Dios le había dado eso y ellos están metiéndose y plantando su bandera. Eso el apóstol Pablo nunca lo hizo y ellos tenían que quedar claro que los judaizantes estaban haciendo eso. Él no va a hablar con los judaizantes, él no le va a decir nada. No hay nada que hacer con esa gente inflada. Pero sí puede él fortalecer con la verdad, con claridad a los corintios, a los creyentes, para que ellos estén firmes y bien armados en contra del error. Verso 17. Más el que se gloría, gloríese en el Señor. Es una regla bíblica. Si hay una jactancia, alguna gloria, querido hermano, si ellos, los judaizantes, habrían de gloriarse, había de gloriarse lo que Dios llegase a hacer a través de ellos, pero no gloriarse en sí mismo, en su propia regla, en su propia medida, en lo la de Dios. Veamos algunos textos, solamente para verlos. Salmo 115, es donde confirma esto que está diciendo el apóstol Pablo. 115, 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Entonces aquí se está desprendiendo el salmista de lo suyo propio, sino todo, la gloria y la jactancia es en él. Aquí se la está dando, ¿verdad? Aquí dice, el que se gloría, si uno se gloría, sea en él. Aquí se la está dando. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Se desprende de toda posibilidad de gloriarse a sí mismo. Jeremías 9, 23 y 24. Dice así. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y 1 Corintios 15, respecto al mismo apóstol Pablo, ¿cómo lo dice? A ver, 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ese trabajado es la misma palabra, el trabajo copioso, fatigoso, ese, que llega a la fatiga, que llega al cansancio máximo. Entonces dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Aquí se está comparando con los apóstoles verdaderos, ¿ya? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque aquí también estaba en juego su apostolado, pero no tan fuerte o tan claro o tan general como en 2 Corintios. Más el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces los corintios tienen que ver, bueno, ¿en qué se están gloriando ellos, los judaizantes? ¿Cuál es su medida? Eran ellos mismos, pues tenían que darse cuenta, despertar, abrir los ojos. No ser, no ser embrujado por las palabras, sino ver realmente qué pasaba ahí en el fondo. A ver si está el pecho hinchado. Si el pecho está hinchado, ay, ay, ay. Si son humildes, como el apóstol Pablo, es distinto. Verso 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces aquí está la autoaprobación, que hemos visto en el verso allá, en el verso 13, donde se gloriaban a sí mismos, se medían consigo mismo, por sí mismo, dice, y no eran, como lo expresa,
juicioso o entendido. Entonces está explicando por qué no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Y aprobado es el que es puesto a prueba y luego hay un resultado. Esa es la palabra aprobado. Entonces, no es aprobado el que es puesto a prueba. Sí, Daniel. No, ok, quería que terminara su sección primero. Ya. Cuando habla de trabajo copioso, ¿a qué trabajo se refiere? ¿Evangelización, Claro, ministerio, ambos, pastoreo todo, o todo lo todo, que quepa? todo el trabajo que hizo ahí en Corinto, porque dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Es decir, todo el trabajo, porque el siervo tiene que hacer de todo. En este caso, tiene que predicar, tiene que enseñar, tiene que hacer de anciano, tiene que ser de pastor, tiene que hacer de todo. Tiene que arreglar la silla, tiene que pintar, tiene que hacer todo, todo. Y los otros llegan con el asunto listo y dicen, esto es nuestro. ¿Ya? Es todo lo que hace el obrero, todo. Entonces, por Perfecto, supuesto, en base al resultado, po, ¿ya? El resultado del Evangelio. Pero si solamente nosotros lo medimos, o como dice en el verso 14, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, por supuesto, es el Evangelio que habla de la necesidad de arrepentirse y volverse al Señor para perdonar sus pecados, pero el Evangelio es mucho más que eso, po, es todo, po. Por eso dice, predica el Evangelio a toda criatura enseñando, ¿ya? Entonces, va unido, va todo, po. Entonces, los apóstoles, los siervos, aquí no solamente van a predicar el Evangelio, sino que también dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros, ya, etcétera. Entonces, lo que se hace son discípulos, no personas salvas, ya, por así decirlo, son salvas, pero lo que hay que hacer son discípulos. Por eso dice, id y hacer discípulos. En Marco dice predicar el Evangelio, aquí hacer discípulos, ya, enseñándoles, etcétera. Entonces, reciben el Evangelio, pero son discípulos, pasan al, a la, a la, a la sala de aprendizaje, po, que es la sala del colegio, po. Empiezan a aprender. Entonces me parece a mí que aquí es todo. Si lo limitamos solamente al Evangelio y después se va, no, po. Porque si hace eso, y no hizo eso, porque predicó el Evangelio, enseñó, estuvo 18 meses. En Éfeso estuvo casi 3 años. Entonces me parece que todo el trabajo, los 18 meses que trabajo completo, y ahora continúa el trabajo porque ellos están siendo atacados y no están en las condiciones de defender o de resistir el ataque. Me parece a mí que es completo, ¿m? Entonces el que va a hacer un trabajo tiene que saber que tiene que hacerlo todo, 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 todo. Puede estar solo y hacerlo todo. Verso 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba o recomienda. Entonces Dios alaba en este tiempo, po. ¿Cuál era la alabanza del apóstol Pablo? Bueno, el resultado, po. No solo en Corinto, aquí está en los Corintios, pero todo el resultado de su trabajo. Entonces Dios lo está alabando y él está reconociendo que es el poder y la obra de Dios, no la de él. Dice, porque por la gracia soy lo que soy. ¿Ya? Y dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces está explicando, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, se recomienda a sí mismo, ¿no? Mire, veamos Proverbio 26:12. Ahora sí vamos a terminar. ¿Ya? Proverbio, igual estamos en el tiempo. Proverbio 26:12. Son textos que uno ve que son buenos y sirven para usarlo después. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El necio tiene más posibilidades. El necio, porque es necio, po, ¿ya? Dice, tiene más posibilidades que aquel que, se, que es sabio en su propia opinión, no en la de Dios. Dios no lo aprueba, no lo recomienda, sino él a sí mismo. Más esperanza hay del necio que de él. Y en el 27:2 dice, alábete el extraño y no tu propia boca.
Ay, yo soy súper capo, soy súper predicador. Mire, yo predico y se convierte en 100 personas al tiro. Si los otros están años, no, súper predicador. El mejor, nadie se compara a mí. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Aquí habla del reconocimiento de los de afuera, ¿verdad? Lo cual ha de ser así porque el apóstol Pablo espera que ellos lo reconozcan, porque lo estaban dejando. Pero aquí lo más importante es que quien alabe y recomiende o reconozca es Dios, por causa de que los otros se estaban recomendando a sí mismos. Entonces, otra vez, no es porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo o recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda, no el que se recomienda a sí mismo. Bien, entonces es sumamente importante la norma, la regla ahí divina, con respecto a lo que Dios le ha dado al apóstol Pablo, porque él está haciendo lo que Dios le mandó con el poder de Dios, con la dirección de Dios. Y la obra de los Corintios y el resultado en los Corintios es por causa de que Dios estaba allí. Entonces los otros no, pues. Dios no, la regla es de ellos, la norma es propia, no es de Dios. Y por eso que es importante, porque si el apóstol Pablo no hubiese tenido eso de Dios, lo hubiera dejado abandonado. Y además se muestra eso, que la obra es completa, es plena, o sea, la ocupación va a ser siempre. No sabemos qué pasó después, si hay más cartas, porque hay cartas que no conocemos que están aquí, que la carta severa es la carta de capítulo 5 de 1 Corintios, que fue la primera. Entonces, por lo menos 4 cartas y capaz que hayan habido más. No sabemos cómo siguió esa relación, pero sí sabemos que la obra primera es muy importante, pero eso continúa. Pero sí hay alguna, como dice ahí, espera que ellos crezcan, un crecimiento, el creyente se queda tranquilo. Cuando no hay crecimiento en los creyentes, el siervo queda intranquilo, porque aquí dice aquí se los van a llevar a todos, o a cualquier parte, los van a dispersar a todos. Entonces, sumamente importante el crecimiento, el estar firme en las cosas de Dios para no ser llevado por cualquiera doctrina o viento de doctrina, como dice allá en Efesios, para no ser llevado. Y el apóstol Pablo estaba ahí estableciéndolo en eso, para que ellos no fueran llevados por el error de los judaizantes. Entonces, eso es lo que podemos ver, no solamente una cosa así eh, tan como una defensa nomás, sino que es mucho más importante. Y enseña no solamente al siervo, sino también a los creyentes, porque los creyentes también tienen que responder a la palabra de Dios, y si no responde ya es culpa de ellos, ya no le dice la culpa al apóstol Pablo, no le dice la culpa al siervo de Dios, pues, sino problemas de los que no quieren crecer. Muy bien, querido hermano. Daniel, ¿te puedo molestar? Aprovechar. Ya, no hay problema. Gracias. Padre Santo, Padre Celestial, nuestro Dios, gracias te damos por tu libro, gracias te damos por tu palabra, Dios, que siempre es tan clara. Y Padre Santo, que siempre va a estar vigente, Dios, que no va a pasar. Y Padre, te damos gracias porque tú nos hablas por medio de ella, Dios. Pero Padre, te rogamos que nosotros podamos ser humildes, oh Dios, que no nos enaltezcamos, Padre Santo, si es que creemos saber algo, sino que cada uno de nosotros tenga un concepto de sí no más alto que el que debiese tener, Padre Santo, pero por sobre todo que miremos a los demás como superiores a uno mismo. Padre Santo, también te queremos rogar por nosotros para que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, Dios, pero no solo memorizarla, sino entenderla, Dios, y vivirla, Dios, practicarla, aplicarla a nuestra vida, Dios, para la gloria tuya. Pero Padre, también que podamos estar firmes en nuestras doctrinas, Padre Santo, en las doctrinas que vemos en tu palabra, Dios, de tal manera que no nos dejemos influenciar ni mucho menos llevar por cualquier doctrina satánica o ajena a tu palabra, Dios, como se ha mencionado que muchas veces ocurre. Padre Santo, ayúdanos a estar firmes, oh Dios. Y Padre Santo, ahora queremos rogarte que tú nos sigas cuidando, que nos sigas bendiciendo, Dios. Y Padre Santo, que tú nos puedas dar un buen descanso en esta noche. Te pedimos esto y te damos gracias por todo, rogando que
Bendigas también al hermano José, oh Dios, que lo ayudes con sus problemas, con su enfermedad también, oh Dios, y que se pueda continuar con este estudio, Padre Santo, y que otros más se puedan sumar. Padre, te pedimos esto y te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermanos.